¿Cómo te diré, Fátima? No sé. Amante del teatro, primero Sí. que nada. Sí. ¿Cómo? Oye, Fátima, cuéntame un poco. ¿Eres maestra de profesión, Sí. maestra docente? Soy maestra de profesión y artista, yo siempre lo digo, y artista por convicción. Fui primero artista que maestra, en realidad. ¿Quién fue tu primera maestra? ¿Fue la maestra Alba del Campo? No, fíjate que no. Yo estudié la técnica de Konstantin Stanislavski antes de llegar al grupo de la maestra Alba del Campo. Vino un profesor del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, a dar un curso taller en Casa de la Cultura de Durango. ¿Cuántos Que años tenías? iba a durar 6 meses. Yo iba a cumplir 12 años. Y entonces la convocatoria pedía chavos de 13 años en adelante. Entonces yo iba a cumplir apenas 12, pero gracias a mi madre, que la bendigo siempre, ella ya no está conmigo físicamente, pero siempre la bendigo porque recuerdo mucho, mis papás tenían una suscripción justamente del Sol de Durango. Entonces a nosotros nos entregaban el Sol de Durango todos los días en casa. Y apareció ese recuadro, ¿no?, de publicidad en el que el talentoso maestro Alfredo García viene del INBA a impartir durante 6 meses una técnica para todos los jóvenes y adultos que quieran estudiar este bonito arte histriónico, pues para que asistan, ¿no? Y entonces me dice mi mamá, oye, mija, mira, ve esto. Y le digo, pues sí, pero pues sí, la edad. Dijo, pues lo resolvemos. Siempre una madre resuelve. Resolvió, y alteró mi acta de nacimiento. ¿A poco? Sí, que entonces sí se podía. Ajá. Entonces sí se podía, te estoy hablando. Pero ya la corregiste. Te estoy en este hablando. momento. No, ya, no, es eso. Nada más para entrar al curso. Es que antes, como eran hechas literal en máquina mecánica, y en poder de mi padre, había, en la casa pues había máquina de escribir, de esas, Olivetti antiquísimas. Y pues había una máquina por ahí, cuyas yo sí me sentí un poco perdida, porque eran todos gente mucho más grande que yo. Obviamente no había chavitos, ni de 13 años, ni de 14, ni de 15. Creo que los más jovencitos que acudieron eran de 16 años. Entonces, Era pues, más pequeña. Sí, yo realmente, yo no había terminado mi 6º año de primaria, y sí fue así como descubrir un montón de cosas de golpe. Porque no era propiamente un taller para niños, ni mucho menos. Y yo pues realmente era una niña aún. Entonces, pero sin embargo aguanté los 6 meses, llegamos a feliz término. Presentamos una obra que además era una sátira política. ¿Qué iba yo a saber de política a los 12 años? ¿Y Pues qué no. papel desempeñabas ahí? Fíjate, yo tenía un personaje muy controversial para ese momento de mi vida, porque yo hacía un personaje que se llamaba la mujer hombre, ¿sí? Entonces era un personaje muy Fuerte, muy fuerte. No era una obra, desde luego, infantil, ni juvenil, ni nada. Era una obra realmente para adultos. Te digo, era una sátira política en donde lanzaban a un candidato y todo lo que había detrás del lanzamiento de un candidato político, ¿no? Entonces esta mujer era como la lideresa, ¿no?, del partido al que pertenecía el candidato. ¿Y fuiste elegida porque era la más pequeña de todo el grupo o que vieron en ti para No, hacer? pues se hizo un casting para los diferentes personajes de la obra que presentamos, por cierto, en el Teatro Victoria. Te estoy hablando del año 1983. O sea, yo tengo 36 años haciendo teatro. O sea, que fue la primera vez que pisaste un escenario. Formalmente,
Formalmente, digamos que profesionalmente, sí. Toda la vida en la escuela me gustó, Salías en las obras. toda Sí. la vida De y 10 las de obras. mayo y todo Y eso. que si va a declamar, y que si la el concurso de oratoria, y que yo era la primera en levantar la manita, ¿verdad? Y eso fue lo que vio tu mamá. Sí, claro. No, mi mamá sabía perfecto que yo quería ser actriz. Porque de siempre, en los famosos test escolares, que luego las maestras de grupo hacían como para ir encauzando a sus alumnos, yo siempre que en todas las ocasiones que llegó a mis manos este tipo de encuestas, digamos, yo siempre, ¿qué quieres ser de grande? Artista. Y artista, ¿qué tipo de artista? Quiero actuar. ¿Tenías alguien que vieras y dijeras, yo quiero ser como ella? ¿Qué actriz? Sí, yo recuerdo mucho, siendo yo muy chiquitita, debo haber tenido como unos 5 años, y desde antes, pero bueno, contaré esta anécdota. Cuando yo tenía como 5 años había una telenovela que fue, de hecho, la primera telenovela infantil que hubo en México, que fue Mundo de Juguete. Entonces, que la interpretaba Graciela Mauri, varios años mayor que yo. Pero yo la veía y era así, o sea, yo quería los bucles y quería los zapatos y quería ser Graciela Mauri. Toda la vida era así. O sea, podía llover, tronar y relampaguear, pero yo traía mi sillita, 4 de la tarde para ver Mundo de Juguete, todo el tiempo. Y antes, anterior a esto, me cuenta mi mamá, de eso yo no lo recuerdo, que yo tenía como 2 o 3 años. Y había un programa, tampoco recuerdo mucho el programa, pero sí sé quién era Luis Manuel Pelayo, que se llamaba Sube Pelayo, Sube. Una cosa Sube, Pelayos. Una cosa así. Sí. Y entonces ahí lanzaron una convocatoria para buscar el doble de Angélica María, que entonces era la novia de México, Angélica. O sea, debe haber sido muy jovencita, no sé cuántos años tendría, pero chiquitita seguramente. Y entonces yo cantaba, decía mi mamá que yo imitaba muy bien a Angélica María, siendo yo muy niña. Claro que el concurso era para chavas, para muchachas mayores, ¿no? Y yo pues si tenía 3 años, pues podíamos decir que era una bebé. Y entonces cantaba yo aquello de, si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte. Decía, pero lo hacías tan bien que yo estuve tentada de veras a llevarte a México y llevarte con Pelayo al programa. Entonces mi papá viajaba mucho, iba mucho a la Ciudad de México y yo le mando una carta. Yo siempre fui muy mandona, decía mi mamá. Tú eras muy mandona. Y no escribías, pero puse a mi hermana, la mayor, a ver, escribe, y escríbeme la carta. ¿Qué número de hija eres? La número 12. 12, sí, mis papás sí tenían tele, pero no sé qué hacían. Entonces, sí, yo soy la menor de 12 hermanos. Ya no todos viven, desde luego. Pero sí, de hecho a mí ya no me esperaban. Yo fui así como que... ¡El pilón! ¡Surprise! ¿no? El pilón. Entonces, sí, yo llegué en un momento en el que mis papás ya tenían como mucho tiempo para mí, ¿no? Porque mi hermano, el que sigue de mí, en ascendente, me lleva 9 años. Entonces tu hermana mayor sí te iba a hacer caso, porque era la no, pero por supuesto. La pusiste a hacer... De hecho, no era la mayor ya había fallecido. Bueno. Y el caso es que le digo, a ver, voy a escribir una carta. Yo muy garbosa, ¿no? Pero como no sabía escribir, entonces yo se la dicté y mi papá en uno de sus viajes se la llevó a México. Claro que nunca se la entregó a Luis Manuel Pelayo. Desde luego porque pues se le iba siempre en viaje de negocios. Tenía mucho que hacer allá. Y pues no se iba a dedicar a buscar a Luis Manuel Pelayo. Pero seguramente sí ha entregado mi carta. A lo mejor Pelayo, pues me hubiera recibido en el programa, ¿no? Yo de todo esto no me acuerdo, son cosas... sí me acuerdo del programa, me acuerdo que imitaba a Angélica María, pero no me acuerdo de los detalles. Los detalles los sé por mi madre, ¿no? Que me los contó ya siendo grande. Entonces ya a raíz del Teatro Victoria empiezas a seguir cursos y a buscar... Sí, la carrera, digamos que
que profesional. Pues a partir de ahí yo no me he alejado del teatro nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué es lo que más te apasiona del teatro, Fátima? Híjole, en este momento, ¿Sí? en este momento de mi vida, producir. Quizá la etapa de actuar, la ventolera de actuar, ya, o sea, ya me gusta, lo hago, me fascina salir al escenario, me fascina que me aplaudan, sí, pero es como ya ocupa como un segundo plano. Dirigir me apasiona tremendamente, me apasiona, el análisis de texto me puede fascinar. Pero en este momento lo que más me apasiona es estar detrás en todos los sentidos, en resolver asuntos de la escenografía, de la utilería, del vestuario, el diseño de los vestuarios, la realización misma de los vestuarios. Les llaman ser la máquina. Todo, todo. sí, exacto, ser como la mente maestra de todo el resultado. Quizá eso es lo que en este momento ya más me apasiona. Sí. Oye, ¿y en qué momento no sigues tu carrera, bueno, profesionalmente no buscas una carrera de actuación y te vas por la docencia? ¿Por qué? Lo que pasa es que no es que yo no la haya buscado. Yo me fui 3 años al DF, no a estudiar en una escuela de teatro. Lo que sucede es que a la par de mi carrera como actriz, algunos años después de empezar mi carrera como actriz, surge la oportunidad de cantar. A mí me gusta muchísimo cantar, mucho. Entonces, pues bueno, cuando cantas hay más oportunidad de que la gente te conozca más rápido, o había en ese momento, ¿no? Al teatro no va tanta gente como va a un bar a escuchar a un cantante, ¿no? Hasta la fecha. Y hasta la fecha creo que es así, ¿no? Entonces, bueno, surgió la oportunidad de cantar. Y entonces yo hice un disco con temas inéditos, porque también compongo letra y música. ¿Cómo se llama tu disco? Hoy te recordé. Y Hoy te recordé es una canción mía, desde luego. Se incluye 2 temas míos, que es Hoy te recordé y Sola. Y entonces, bueno, surge la oportunidad de empezar a cantar y entonces yo empiezo a tener como mucho trabajo como cantante. Trabajando aquí y allá y acullá y de todos lados me llamaban y a todos lados querían que yo fuera y... Baladas. Balada, sí, balada romántica es el género que siempre manejé. Don Arturo Ibáñez Montelongo, de feliz memoria, ya fallecido, pero creyó muchísimo en mí. Él es papá de Carla Ibáñez, actual directora de la Casa de la Cultura. Y bueno, él me impulsó mucho en mi carrera como cantante. Él me contrataba, no solo me contrataba, sino que me contactaba. Y entonces yo me voy a la Ciudad de México inicialmente casi por don Arturo Ibáñez. Y allá conozco gente muy valiosa, como Paco Stanley, por ejemplo, que tuvo mucho que ver en mi carrera como cantante. Y entonces me voy a México y estoy haciendo allá muchos programas de televisión como cantante. Y eso es como que lo que desvió, digamos, mi estadía en México de estudiar propiamente en una escuela de actuación, ¿no? Estabas más llevada por los reflectores. Sí, bueno, yo creo que uno tiene que, ahora sí que como dicen en Coco, ¿no? Tienes que vivir tu momento. Y en ese momento yo estaba viviendo una etapa muy importante como cantante. Y bueno, pues simplemente la tomé y la aproveché. Y la disfrutaste. Y la disfruté mucho, muchísimo. Yo venía además de un concurso de belleza. Yo soy 3er lugar, señorita Durango. Entonces, venía además de un concurso de belleza y efectivamente, como dices, los reflectores y las cámaras y las entrevistas y fue así como, ¿no?
pasaron muchas cosas en mi vida en muy poco tiempo. Y quizá eso fue por lo que no hice lo que tú me preguntas. Luego ya fue tiempo de regresar a Durango. Y cuando ¿Por qué regresas? regreso porque no me gustó que me empezaran a pedir cosas que yo no estaba dispuesta a dar. Tengo que decir toda la verdad. Que todos sabemos qué cosas eran. Sí, fue muy triste. Fue muy triste enfrentarme a lo que es entender que una cosa es el arte, pero que a veces no tiene nada que ver con la fama. Y que si tú quieres la fama, no necesariamente tienes que dar a cambio arte, sino otras cosas. Y yo no estuve dispuesta a darlas. No me gusta eso. O sea, no. No es tú. No, te educaron así. No, yo quería llegar, y no me hago la santa, ni soy persinada, ni nada, pero no era lo que yo quería ni lo que yo buscaba. O sea, no. Yo quería que me vieran y ser aceptada, pero por mi talento y por lo que yo sabía hacer. No porque si andaba con fulano, sutano, mengano o perengano. O cómo te vestías. Exacto. Y además, ir de persona en persona de manera sentimental, no, o sea, no soy. Entonces ya te regresas acá. No soy así, y entonces ya era como ya muy continuo todas esas insinuaciones, peticiones directas, no voy a decir nombres, pero de gente muy conocida que, ¿qué onda va? ¿Qué onda? Entonces ya. ¿Sí o no? Ajá. Y era no. Entonces, eso más que todo lo demás, más que las carencias económicas, porque no era fácil, aunque yo trabajaba mucho allá, no era fácil sostenerme por mí misma y yo solita. Y entonces el hecho ya de estarle pidiendo a mis papás, oigan, mándenme, o que estaba mi mamá ya y, oye viejo, mándanos porque la niña, esto y lo otro, ay, pues no. Ya no te... No, pero más que eso, sí fue lo otro. Lo otro, llegó el punto en que le dije a mi mamá, a ver mamá, está pasando esto y esto y esto y esto y esto, y yo no quiero. Dijo, ¿y qué quieres hacer? Es que quiero llegar por mi talento. Pues sí, pero ¿cuál es la puerta que tienes que tocar para tu talento? Y hubo alguien que me dijo, también mi mamá me lo dijo, pero hubo alguien especial que me dijo, oye, si tú lo que quieres es hacer arte, se puede hacer arte en todas partes del mundo. No necesitas forzosamente estar en Ciudad de México, ni salir todos los días en los periódicos, ni salir todos los días en la televisión para que digas, ay, fíjate, yo hago arte. Dijo, ¿por qué no sigues el camino de tu intuición? Y seguí el camino de mi intuición y regresé a Durango y regresé muy feliz. Regresé muy feliz de lo que había logrado, porque logré muchas cosas importantes. Y cuando regreso, no, pues olvídate. Los reflectores de Durango se volcaron hacia mí porque pues yo habías regresado. Ya venía de triunfar, ¿no? Ajá. Suena bonito, pero también es un poco triste que te tengas que ir para que cuando regreses te reconozca. Persona que una de las primeras personas que me llaman fue mi extinto amigo también de feliz memoria, ya no vive, pero lo adoré, sí, Saúl García Mesta. Saúl García Mesta me llama y me dice, él trabajaba en un periódico que ya no existe. El Cima, exacto. Y entonces me dice, Fátima, qué gusto, qué padre. Nos conocíamos desde hace muchos años. También Saúl, un amante del teatro. Sí, pero por supuesto, un enamorado de lo que hacían. Y entonces me llama y me dice, lo primero que quiero hacer es una entrevista contigo. Que me platiques cómo te fue, que no sé qué. Oye, ¿ya te vas a quedar? Le digo, sí, ya me voy a quedar en Durango. Porque luego había temporadas que iba y venía. Pero ya en ese momento yo dije, ya me quedo.
Dije, sí, ya me voy a quedar, qué padre, concédeme una entrevista. Pues que sí. Me hace la entrevista y cuando la terminamos me dice, oye, traigo un plan de hacer teatro cómico y me interesaría muchísimo trabajar contigo. No voy a anunciarte ID, que era su grupo, Teatro Experimental Independiente de Durango, no. Va a ser Fátima Lucero y Saúl García Mesta en. Le dije, ¿en serio? Sí. Y de ahí empiezan la mancuerna. Así es. ¿Cuántos años estuviste con Saúl? 4 años. Yo llegué para trabajar con él 2 fines de semana y nos quedamos trabajando juntos 4 años. Todos los fines de semana. ¿Con qué puesta en escena? Hicimos muchísimas, pero la primera, y que sentó ocurrió algo sin precedentes. En el estreno, tuvimos que dar 2 funciones porque la gente literal abarrotó el teatro. Entonces había... ¿El Victoria? El teatro del Seguro Social. Fue en el Teatro del Seguro Social y la gente estaba afuera y tocaban en la vidriera queriendo entrar. Tuvimos que salir a decirles que si nos esperaban, daríamos otra función porque no podíamos tener un tal sobrecupo en el teatro. Entonces, pues esperó la gente y dimos 2 funciones y fue memorable. La obra se llamaba Eulalia lleva los pantalones a la tintorería. Estaba basada en un texto que se llama Apenas son las 4, de Tomás Urtuzastegui. Y lo hicimos, te digo, pues en realidad era un proyecto de Saúl para hacerlo estrictamente 2 fines de semana. Una temporada muy corta. Y el éxito fue sin precedentes en Durango. Otros teatristas de Durango, luego nos encontrábamos por la calle en ese entonces y le decían a Saúl, oye, ¿qué onda? Saúl, ¿ya vas a hacer teatro en serio? Porque ahorita está haciendo puro teatro en serie. Y entonces él se reía hacia adentro y me decía, fíjate lo que comentan nuestros compañeros. A mí se me hacía muy triste. Pero luego él me abrió los ojos y dijo, pues sí, dice, nada más que ellos hacen teatro en serio 1 vez al año. Y nosotros ya tenemos años trabajando con muchas puestas en escena y llenando el teatro. Y el día que ellos hagan el teatro que nosotros hacemos y vengan y demuestren sobre el escenario lo que nosotros sabemos hacer, pues entonces ya hablaremos. Entonces se hicieron cómplices tú y Saúl. Total y absolutamente. Bueno, te digo, ya nos conocíamos porque Saúl fue compañero de la prepa de uno de mis hermanos. Entonces, yo lo veía en ciertas ocasiones para hacer trabajos de grupo y etcétera. Lo veía por ahí en la casa, pero claro que pues, yo estaba niña y no había esa complicidad, ¿no? ¿Lo extrañas ahorita? Mucho. Y cuando llega esta temporada de Día de Muertos más, porque él era un enamorado del Día de Muertos. Sí, era un verdadero enamorado de las tradiciones mexicanas. De las causas. Ajá, y de las ofrendas. De hecho, nosotros le hicimos una ofrenda, él y yo construimos la ofrenda de Olga Arias el primer año que Olga Arias ya no nos acompañó físicamente. Saúl y yo lo hicimos una lectura de poemas de Olga Arias. Coincidió que era el momento en el que estábamos trabajando juntos y fue otra de las cosas que hicimos juntos. Después de estar con Saúl y toda esta mancuerna, ¿llega Faro? ¿O en qué momento Sí. te decides a poner tu propia productora? Sí, bueno, con Saúl, esto te estoy hablando del año 94, y entonces en el 98 nace Producciones Teatrales Faro. Que estás cumpliendo ahora 21 años. Justo en octubre, precisamente en octubre, 17 de octubre, recién los acabamos de cumplir, hace 21 años. Nace Producciones Teatrales Faro. ¿Y el por qué? Bueno, pues bien simple. En 97 yo había ganado una beca municipal para montar, con un proyecto para montar un foro que se llamó Foro Arlequín, anexo a la Academia Estudio 97. O sea, además de lo que estaba haciendo con Saúl, yo estaba promoviendo
pues fundar un grupo de teatro. En ese momento yo pensaba que un grupo de teatro y de jóvenes, ¿no? Entonces abro una pequeña academia, meto este proyecto, el proyecto gana y entonces abrimos un foro que fue Foro Arlequín, que estaba anexo a la academia. Desde luego era un lugar rentado y pues la renta me corrió de ahí. Pero bueno, el intento fue súper bueno. Nos inauguró este pequeño foro y la academia, el cineasta Juan Antonio de la Riva, que en ese momento era director del IMAC. Y entonces ahí fue como el flash, ¿no? De que, a ver, sí, pues bueno, estás trabajando con Saúl, tienes la academia, pero falta algo. Algo falta, Fátima. Y estuve como todo un año como que qué falta, qué falta, qué falta. Y viene una maestra también de Bellas Artes. Ese año la trajo precisamente Juan de la Riva a través del IMAC. Lucero Trejo, una extraordinaria actriz, que viene a dar un curso extenso de especialización actoral. Esto te estoy hablando, sí, del año fines de 97, principios de 98. Y entonces yo me inscribo. Dije, porque no quiero empolvarme, quiero perfeccionar. Era así, específicamente así se llamó, especialización actoral. Dije yo, voy porque voy. Bueno, me inscribo y entonces pues ahí conozco muchas gentes muy interesantes. Y a la postre, en octubre de 1998, decido invitar a algunos miembros de ese grupo que teníamos de este taller para fundar lo que ya se llamó desde ese momento Producciones Teatrales Faro. ¿Cuántos han pasado por Producciones Teatrales Faro? Yo creo que decirte que 200 personas sería poco. ¿Y cuántas puestas en escena has tenido con esta producción? 76. Para todas las edades, ¿verdad? Sí. 76 montajes llevamos en 21 años. Y uno de esos montajes está cumpliendo 20 años. Uno de esos montajes acaba de cumplir 20 años el 1 de noviembre. ¿Qué es el fandango? El fandango de las calaveras. Así es. ¿Cómo lo has podido preservar por este largo periodo? No sé. Es la misma pregunta que nos hacemos todos los integrantes de Producciones Teatrales Faro. ¿Cambia año con año, Fátima? ¿Le haces adecuaciones? Fíjate que ya tenemos como 6 o 7 años que no cambia nada. Está tan completa la obra que no amerita algún cambio. Adriana Carrola, que fundó Producciones Teatrales Faro a mi lado, persiste desde luego en todos los montajes. Ella ha realizado más de 100 personajes, hombres y mujeres, porque yo le digo que tiene una cara de plástico, la verdad. Y justo nos preguntábamos hace unos días, eso mismo que tú me dices, ¿cómo hemos logrado preservar este montaje en particular tanto tiempo sin dejar de hacerlo? Bueno, independientemente de la pastorela, que también es como icónica para Producciones Faro, ¿no? ¿Y Marcelino? Marcelino tiene menos años, tiene como 18 años más o menos. ¿Tiene menos? 18. Como 18 años más o menos. Porque tienes ya unas puestas, estas tres ya son como muy marcadas por las... Sí. Digamos que pueden ser hasta tu marca, ¿no? Sí, es que son muy de repertorio porque son muy adecuadas de acuerdo a la temporada que estamos viviendo, ¿no? Son temporadas en el año. O sea... ¿Hay una apuesta que quieras más que todas? Híjole, tengo muchas. Es que, fíjate, antes sí decía, ay, tal. Pero ahora digo, no sé. ¿Cuántos personajes has hecho? El fandango, desde luego, es una de mis favoritas. El fandango. Marcelino también, pero Marcelino marca otro
¿Otra etapa de tu vida? Otra etapa de mi vida y además es otro género, no lo desprecio para nada, ¿no? Marcelino nos ha dejado grandes satisfacciones y fue a raíz de otro curso que tomé de teatro de sombras, que me especialicé en eso, para poder lograr este Cristo, que luego las mismas personas que colaboraban conmigo en el montaje decían, es que ¿cómo le vas a hacer con el Cristo? Es que no te entiendo, es que espérense, calma, ya lo verán, ¿no? ¿Cómo la haces económicamente para hacer las puestas en escena? Porque no siempre hay apoyo de las autoridades. No, por supuesto que no. Casi en la mayoría no hay. No, por y supuesto. Tienes que andar buscando. ¿Cómo le haces? No tengo, bueno, sí tengo estrenos próximamente, pero con alumnos, no con producciones teatrales Faro. Estreno próximamente Alicia en el País de las Maravillas, el día 11 de noviembre, si Dios quiere. La semana que entra. ¿En dónde va a ser? Invítanos. Teatro Victoria. Teatro Victoria, les puedo invitar a la función de la tarde, que va a estar abierta para público, para todo público, porque las dos funciones de la mañana son específicamente para el colegio donde trabajo, para alumnos del colegio donde laboro. Y pero la función de la tarde sí la vamos a abrir al público, entonces es 11 de noviembre. Creo que la función es a las 6 de la tarde. y el día 25 de noviembre estrenamos Coco con mis alumnos del Centro de Iniciación al Arte y la Cultura, que están extraordinarios, no se la pueden perder. ¿Cuántos grupos diriges o a cuántas? Mucho. Yo soy una convencida de que el arte te cambia la vida, te cambia la manera de pensar, te cambia la manera de actuar en tu vida privada, tu vida personal, y que te da un ingrediente para la vida que se llama congruencia. ¿Qué es la congruencia? Pues para mí es sentir primero, porque somos seres sensibles. Sentir, pensar, decir y hacer una misma cosa. Creo que si tú logras esa congruencia en tu vida personal, creo que lo demás tiene que llegar por añadidura. Tiene que ser. ¿Cuál sería la mejor anécdota, que has tenido sobre el escenario? ¿Fea o bonita? Cuéntanos las dos. Que les cuento las dos. La fea, se te olvidó el texto. No, pues esa no es fea, esa es bastante común. ¿Sí? Te pasa, te sucede y hay que aceptarlo. Presentamos Peter Pan y literal yo no había dormido. En 3 días y 3 noches no había dormido nada, y es literal. Y llegué al teatro sin bañarme porque venía directamente de cargar una máquina voladora donde se tenía que subir Peter Pan y Campanita. Y fue terrible. Es la experiencia más terrible que me ha sucedido hasta el día de hoy. Pero todo salió bien. Todo salió bien, gracias a Dios, a final de cuentas, pero yo sí estaba en un estado de shock, ya. No, terrible, ya era, de veras, ya mi cerebro no podía pensar y escuchaba, pero escuchaba como lejos, así. Terrible, porque era sin descanso. ¿Y por qué fue toda esta carga? ¿Dejaron todo hasta el final? Lo que pasa es que se pidieron cosas por correo. Hay muchas cosas que en Durango materiales que en Durango no existen para hacer una máquina así. Entonces hubo que pedir cosas y llegaron muy tarde, se retrasaron. O sea, los pagos estaban y todo, pero los envíos ya sabrás. Y bueno, fue... A comparación del público de un teatro a cuando vas a una plaza pública en un municipio, en una comunidad. Fascinantemente padre. ¿Son mejor ese público? Solo recuerdo 2 municipios en donde la gente está así como sacada de onda, como a ver, espérame, ¿qué estamos viendo? Solamente recuerdo 2 municipios. Y recuerdo una función donde los niños se metían tremendamente con los personajes, o sea, creían, desde luego nunca habían visto teatro y creían que lo que estaban viendo era real y entonces querían linchar a una bruja que yo llevaba. Sí, te lo juro. ¿Y qué hacías tú? ¿Seguías actuando? No, pues sí,
pues ¿qué íbamos a hacer? Pero tenías miedo. Claro. Nos daba miedo que lastimaran a mi compañera Adriana, ella hacía el personaje. Con ese mismo personaje en una ocasión, siendo una escuela de aquí de la misma ciudad, pero de la periferia, fuimos para un Día del Niño a llevar Blancanieves y los 7 enanos. Hace Adriana una bruja padrísima, impresionante, ¿no? Y a los niños les estaban repartiendo melón, ya sabes, le quitan las semillas y entonces ahí donde van las semillas, 2 bolas de nieve, ¿no? Y sale la bruja y los niños le estaban, o sea, literal la agarraron a melonazos. La bruja. Sí, o sea, la odiaron terriblemente, terriblemente. Eso quiere decir que estaba en su personaje. Sí, claro, cuando la gente se mete contigo es porque están ahí. Porque te está creyendo. Claro, desde luego, ¿no? Y eso pues no es feo, es bonito. Uh-huh. La experiencia de enfrentarte a que te den de melonazos con nieve, pues no está chido. pero sí, pues son 10, aquí nos podíamos estar 3 días y no se acabaría el programa. Te lo juro que no. De tantas anécdotas. Sí, sí. Oye, Fátima, pues muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta parte de tu vida. Que gracias. Sigan los éxitos, te sigas rompiendo una pata en el escenario y detrás de él. Gracias. Y que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.